sabemos, las buenas prácticas agrícolas es toda una serie de procedimientos enfocados a una buena rentabilidad post a este negocio, ¿sí? Como todo negocio, pues lo que buscamos es una mayor rentabilidad desde el momento, desde la siembra hasta la cosecha del mismo, enfocado a todo lo que es el manejo integrado del cultivo de yuca. La yuca, también conocida como mandioca, guacamota, casabe o lumu, es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas, cultivada en grandes extensiones en África, Oceanía y América, con sus raíces de almidones y alto valor alimenticio. En Colombia, específicamente en el departamento de Bolívar, este tubérculo es uno de los productos principales en las zonas de cultivo de la región, dadas las características requeridas para su producción, debido a que el Caribe colombiano cuenta con zonas tropicales y subtropicales aptas para su crecimiento. Lo primero es la preparación del terreno. Para esta preparación, llevarla a cabo, hay que tener en cuenta ciertos factores, ¿sí? Porque todos los suelos no son iguales. Entonces, básicamente lo que se hace en el momento de la preparación del terreno es empezar primero con un renovador de praderas o un cincelado, teniendo en cuenta que esta práctica no puede ser reiterativa año tras año. Básicamente se recomienda entre 2 y 3 años dependiendo de las condiciones que muestre el suelo en su momento. Básicamente se sigue con una rastra pesada, un pase de rastra pesada, y finalmente se realizan los caballones si y solo si es conveniente. Me explico. Básicamente los caballones se recomiendan en suelos donde presenten mucho encharcamiento, porque estos nos ayudan como tal a esa labor, para evitar ese encharcamiento. Donde hayan suelos que presenten una resequedad absoluta, no se recomiendan porque va a ser un efecto contrario. En zonas de alta precipitación se pueden manejar para tener un mejor control de la humedad. Una ventaja que presenta el caballón es que el desarrollo radicular de la planta es mayor y por ende la producción es mejor. Otro factor a que nos ayuda el sistema de caballoneo es el sistema de cosecha, ya que la cosecha básicamente se realiza de forma manual y con esta labor podemos ejecutarla de una mejor forma. Una vez finalizada la preparación del suelo, cabe resaltar que dentro de la misma labor bien realizada se hace previo a la siembra ya la aplicación de lo que son los preemergentes, teniendo una buena filtración como tal en el suelo y por ende brindando un buen sello al momento del control, lo que es el primer control de maleza, el control preventivo al momento de la siembra. En lugares donde no se pueda preparar el terreno y que ya sean de mucha pendiente, básicamente lo que se recomienda es un ahollado o preparación por planta. La producción mundial de yuca estuvo estimada en aproximadamente 278 millones de toneladas para el 2018, según estudios internacionales. Su mayor producción se registra en el continente africano, donde crece más del 50% de la tasa global. A su vez, Asia se ubica en el segundo lugar de producción y América Latina ocupa el tercer escalón de la cadena productiva, siendo Colombia una de las regiones que aporta una significativa cifra de este alimento. Señores productores, siguiendo con el paso de picado y desinfección de la semilla de yuca para trasladarla definitivamente a campo, tenemos en cuenta que la semilla sea totalmente sana, ¿sí? Y que venga, como les expliqué anteriormente, del rincón de la fortuna, ¿sí? Básicamente donde es una semilla que está apta para la siembra. ¿Por qué? Porque nos garantiza la hidratación de la misma para llevarla a campo, teniendo en cuenta que no sea una semilla que presente problemas de patógenos ni enfermedades. En este caso les puedo mostrar aquí el caso de la chilomima, que es uno de los ataques que más se presenta en la planta y nos deteriora mucho la semilla para llevarla definitivamente a campo, ¿sí? Siguiendo con este procedimiento, hay que garantizar que el cangre de yuca posea por lo menos 5 entrenudos para garantizar una correcta brotación de la semilla, ¿sí? Posteriormente, una vez está picada, pasamos a hacer una desinfección con 2 productos químicos, trabajando una dosis de 4 centímetros cúbicos o gramos, dependiendo la presentación del producto,
por un tiempo de máximo 5 minutos en agua, ¿sí? Entonces procedemos al paso. Es de tener en cuenta que el producto a utilizar debe ser un producto sistémico, que garanticemos la penetración del mismo en el material, ya que estos materiales vegetativos tienen la capacidad de absorber, ¿sí? Para garantizar una buena absorción. En el caso de la semilla de yuca, hago una observación, es una semilla recalcitrante ya. Entonces, en este sentido, son semillas que se deshidratan rápidamente. A diferencia de otros cultivos, como es el caso de ñame, la siembra la podemos hacer inmediatamente, se hace la desinfección y es lo más recomendado, ¿sí? Para que el producto actúe mejor en protección de la misma. Cabe resaltar también que para realizar la siembra, como se va a utilizar una vez sea sumergida en el producto, los operarios deben tener siempre los implementos de protección personal. En este caso, los guantes es muy importante para evitar intoxicaciones en campo. Procedemos igual. Por un tiempo no mayor a 5 minutos es suficiente para llevarla a campo. Incluso en ese mismo saco ya no es necesidad de pasarla a otro sitio, sino que en los mismos sacos de desinfección se pasan y se trasladan a campo definitivamente para realizar la siembra. Para el proceso de siembra, básicamente una vez tengamos ya la densidad como tal que vamos a utilizar en el cultivo, procedemos a realizar la siembra. Como les mencioné anteriormente, la calidad de un cangre de yuca, que es la semilla como tal, debe poseer como mínimo 5 entrenudos. De esos 5 entrenudos, por lo menos debemos garantizar que en el suelo, si la vamos a sembrar de manera vertical, como lo vemos en el fondo, que quede garantizado enterrado 2 entrenudos. Los 3 que quedan por encima nos garantizan la brotación. Entre otros sistemas de brotación de siembra que se utilizan, se puede utilizar sembrada totalmente horizontal, es decir, queda totalmente sumergida. Entonces cada quien hace su siembra de acuerdo a su tecnología o a cómo la maneje cada quien. Igual las dos formas de siembra son viables, pero hay que tener en cuenta que el cangre de semilla que se entierra totalmente guarda mayor humedad y por ende en un tiempo de sequía puede conservar mejor la semilla. Otro proceso a tener en cuenta al momento de la siembra es la distancia entre plantas y entre surcos para obtener la densidad deseada, ¿sí? Entonces básicamente nos ayudamos con una pita trazada. Si la vamos a sembrar 10.000 plantas por hectárea, que sean 1 metro entre plantas por 1 metro entre surcos. Si queremos una densidad mayor, ya sea de 1 metro entre plantas o 1 metro entre surcos y 0.8 entre plantas, para obtener una densidad de población de 12.500 plantas por hectárea. Entonces todos esos parámetros hay que tenerlos claros al momento de la siembra. Pues en el cultivo de la yuca básicamente se recomienda primero que todo hacer el análisis de suelo donde vayamos a sembrar el cultivo para ver la oferta que posee nuestro suelo. Con base a ese análisis de suelo, pues generamos una recomendación edáfica de lo que se va a aplicar en el cultivo. Ya teniendo una relación de lo que más sustrae el cultivo, en caso tal que no tengamos el análisis de suelo, se puede generar una recomendación básica, teniendo en cuenta que uno de los elementos que más sustrae el cultivo de yuca es el potasio. Para el tratamiento de semilla existe una opción adicional, que es básicamente tratar el agua en una dosis de 4 gramos de fungicida por 4 gramos de insecticida o centímetros cúbicos dependiendo la presentación del producto, y este lo aplicamos básicamente a chorro directamente a la planta en campo. Esto como tal nos beneficia de la siguiente forma: una, que se aprovecha todo el producto que se prepara; 2, preparamos in situ; 3, desinfectamos el sitio alrededor de la planta, que es toda la periferia del suelo de la planta;
y así logramos un control más uniforme de todo el cultivo. Dentro del proceso es muy importante llevar el registro de los costos de producción. ¿Por qué? En este registro de los costos de producción básicamente es un listado donde elaboramos una serie de labores de inicio a fin del cultivo, desde la preparación hasta su cosecha, donde indicamos el valor de cada uno. Así obtenemos la sumatoria total de todo lo que hemos invertido y al final lo comparamos en relación a lo que recibimos, y eso al final nos va a dar una rentabilidad y podremos saber si nuestro negocio en el cultivo de yuca fue rentable o no. Por eso les recomendamos a nuestros productores llevar la relación de todos los costos de cada una de las labores para tener al final una buena relación costo-beneficio. Para finalizar el proceso, seguimos con la cosecha, ¿sí? Cuando hablamos de cosecha en yuca estamos hablando aproximadamente en algunas variedades de 8 meses, pero lo recomendable sería ya a los 10 meses. Hay que tener en cuenta la finalidad del producto, si es para consumo fresco o es para la industria, que es el caso de los almidones. Pero básicamente la cosecha está estipulada a los 10 meses. Esta se realiza básicamente cortando todo el vástigo de la yuca, dejando un tocón aproximadamente de unos 30 centímetros para que quede de apoyo y hacerlo de manera manual y tener en cuenta agitar la planta para evitar al máximo el rompimiento de las mismas y evitando así el daño mecánico. Otra opción que tenemos para realizar y apoyarnos de una mejor forma en la cosecha es con la ayuda de una palanca para hacer fuerza y por ende el rompimiento de raíces es menor y la facilidad de la cosecha como tal es mucho más eficiente. Amigo productor, si llevas a cabo toda esta serie de actividades y normas que te ofrece la BPA, conseguirás un producto de mejor calidad que podrás llevar al mercado, incrementar tu calidad de vida y la de tus familiares y así contribuir a la seguridad alimentaria en este mundo. Las buenas prácticas agrícolas en un sistema productivo consisten en una serie de actividades que se realizan paso a paso con el propósito de obtener una buena producción, un producto de calidad e inocuo. En el caso del ñame, las buenas prácticas agrícolas para desarrollar este cultivo consisten en selección del terreno, preparación del mismo, adecuación del terreno, selección de la semilla, desinfección de la misma, siembra, manejo de malezas, plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha. Señor productor, para la selección del terreno hay que tener en cuenta las propiedades físicas y químicas del lote y también su topografía. Pueden ser terrenos planos como los que observamos aquí o pueden ser terrenos ondulados como los que observamos al fondo. La topografía influye en la preparación que vamos a hacer del mismo. La siguiente práctica luego de seleccionar el terreno es la preparación del mismo y consiste en hacer cinceladas en un lote como este y hacer pases de rastra pesada como lo ven en este momento que está realizando el tractorista con el equipo de rastra pesada. También se debe hacer caballones. Los caballones se deben realizar en aquellos terrenos donde hay exceso de precipitación y las condiciones de drenaje del mismo son inadecuadas, para garantizar que el tubérculo que se forme esté en buenas condiciones y no vaya a generarse pudrición en el mismo. Dentro de las buenas prácticas agrícolas para el cultivo del ñame, la siguiente actividad es la selección, adecuación, picado y desinfección de la semilla. La selección de la semilla debe hacerse tomando un tubérculo mediano, totalmente sano, sin ningún daño mecánico, ni por insectos, por plagas o por enfermedades. Una vez tengamos la semilla seleccionada, el tubérculo que vamos a utilizar para la misma, procedemos al picado como nos lo va a mostrar nuestro productor aquí. Se pican semillas de la cabeza, del medio y de la cola, comprendidas entre 150 y 250 gramos, como esta que observamos aquí. El paso siguiente es hacer una mezcla de productos utilizando un fungicida sistémico
a una dosis de 4 gramos si es sólido o 4 centímetros cúbicos por litro de agua en el caso del fungicida, y un insecticida sistémico también en la dosis de 4 gramos o 4 centímetros cúbicos por litro de agua. Los vertemos en un recipiente como esto, de acuerdo a la mezcla que queramos hacer de solución, y posteriormente esta semilla que tenemos aquí la empacamos en unos sacos y la llevamos hasta la caneca, la sumergimos por espacio de 5 a 7 minutos. La sacamos de allí y la colocamos en un sitio a la sombra, donde podemos dejarla que se seque por espacio de 2 horas. Al cabo de esta está disponible para la siembra, pero lo recomendable es que se haga la siembra al día siguiente, cuando la semilla esté totalmente seca. En la alta montaña, en Montes de María, los agricultores utilizan una semilla de mayor tamaño que la que estamos recomendando en este caso, que es de 150 a 250 gramos. Esta semilla está comprendida entre 500 e incluso hasta 1 kilogramo, la que utilizan ellos. Normalmente utilizan una semilla que se llama semillón. La razón de usar esta semilla es que ellos inician su siembra en el mes de diciembre, en la época seca. Y esa semilla aguanta más o menos hasta finales de marzo, principios de abril, que se dan las condiciones de humedad suficiente para que pueda germinar la planta y desarrollarse, y aún tenga reservas en la misma para cumplir todo ese proceso fisiológico. En el proceso de desinfección entonces utilizamos un fungicida sistémico, del cual tomamos 4 gramos, en este caso porque es sólido, por cada litro de agua. Nuestro productor nos va a hacer la toma aquí. Estamos viendo 4 gramos, correcto. Los depositamos en la solución. Procedemos con la aplicación de un insecticida sistémico. Tomamos 4 centímetros cúbicos, en este caso porque es líquido. Utilizamos una jeringa, puede ser, o utilizamos algún recipiente que nos pueda determinar que son 4 centímetros cúbicos. Y lo aplicamos en la solución por cada litro de agua. Se mezcla la solución uniformemente. Utilizamos, puede ser un palo, en este caso le está utilizando un machete. La idea es que la mezcla no se ponga en contacto con la piel de la persona. Una vez mezclada el producto, procedemos entonces a tomar la semilla, la empacamos en sacos como este. Echamos toda la semilla allí. Y procedemos a sumergirla en la solución por espacio de 4 minutos. Tomamos el control en un reloj o en algún medio y la procedemos entre 5 y 7 minutos, perdón. Pasados los 7 minutos se procede a extraer la semilla de la solución, como lo estamos observando. Se deposita en un recipiente, en este caso una canasta. Se lleva a un sitio bajo sombra y se deja que se seque por espacio de 2 horas. Pasada esta puede procederse a la siembra de la semilla, aunque la recomendación es que se haga al día siguiente, 24 horas después de haberse hecho la desinfección de la semilla. Una vez se tiene adecuado el terreno y se ha hecho toda la preparación del mismo, se procede a la siembra como lo está haciendo nuestro productor. Se ubica la semilla sobre el caballón, se hace un hueco con una estaca, se introduce la semilla, que queda a una profundidad aproximada de unos 4 a 5 centímetros.
Una vez haya realizado toda la siembra en campo, procedemos a la aplicación de un producto preemergente para evitar el rebrote de las malezas y que nos quede el lote libre de las mismas por un periodo aproximado de entre 20 y 25 días. Luego de la siembra, la planta empieza a emerger en el suelo a partir de los 25-30 días. En ese momento debe estar establecido el tutorado en el campo, que consiste en montar postes como estos que estamos viendo, unos postes resistentes, a lo largo de la hilera de planta, separados entre 8 y 10 metros de distancia. A los postes se les amarra un alambre al cual se guían con una pita las plantas para que se postren sobre ellas y el tallo no caiga al suelo y se queme. El manejo de malezas en el cultivo del ñame se hace en forma integral. Habíamos visto que luego de la siembra hacíamos la aplicación de un preemergente que nos va a garantizar un periodo de control de maleza en el cultivo de alrededor de 20-25 días. A partir de ese momento empiezan a brotar malezas que se manejan manualmente. A lo largo de todo el ciclo del cultivo se realizan aproximadamente unas 3 a 4 controles manuales de maleza, combinado con unos controles químicos dirigidos a lo largo de los callejones de las hileras de ñame, tratando de que el producto no toque la planta para que no les produzca ningún daño y solamente controlemos las malezas. Para el manejo de plagas y enfermedades en el cultivo del ñame es necesario que el productor haga un monitoreo permanente de su cultivo. Una vez observe síntomas de ataques de plaga o síntomas de enfermedades, debe proceder a su manejo. En el caso del ñame, que es un cultivo que con mucha frecuencia le da hongos, combinando fungicidas sistémicos y fungicidas de contacto con el propósito de no crear resistencia en el patógeno y posiblemente no poder controlarlo posteriormente. En cuanto a plagas, el cultivo del ñame no es frecuentemente atacado por plagas, más sin embargo cuando nos atacan crisomélidos o comedores de follaje, se aplica un insecticida sistémico de contacto para hacer el control del mismo. Después de 9 meses de haberse establecido el cultivo, se procede a hacer la cosecha. Para ello, en el pie de la planta se hace una excavación con un barretón, con un espeque o con una estaca para sacar el tubérculo, tratando de no hacerle ningún daño mecánico, de tal manera que posteriormente en la post cosecha podemos clasificarlos en tubérculos de primera calidad y tubérculos de segunda calidad. Los tubérculos de primera calidad son aquellos que son regulares, no tienen ningún daño mecánico ni causado por plagas o enfermedades y son tubérculos que pueden ser tipo exportación. Los tubérculos de segunda calidad son los que podemos comercializar a nivel de mercado nacional o local porque presentan alguna imperfección, ya sea por daño mecánico al momento de la cosecha o por algún daño generado por algún insecto durante el proceso de producción del cultivo. Señor agricultor, es necesario que usted siga todas estas recomendaciones que acabamos de dar para que tenga una buena producción en su cultivo, genere un producto de calidad que nos garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del cultivo en la región. El cultivo de ñame es uno de los productos insignia de la costa caribe. El 95% de la producción de ñame nacional se genera en la costa caribe y especialmente en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, y especialmente en la región Montes de María. El seguir todas estas recomendaciones le va a garantizar a usted un producto de calidad, inocuo y alto rendimiento en su cultivo. El ñame, a pesar de su contenido en almidón, cuenta con un bajo índice glucémico debido a que aporta carbohidratos complejos y fibra dietética. Adicionalmente, suministra vitamina C, vitamina A y del grupo B, tiamina, riboflavina, ácido fólico, pantoténico y niacina. Y en cuanto a los minerales, contiene potasio, manganeso, cobre, calcio, hierro y fósforo. Este alimento puede suponer ayuda para prevenir las enfermedades cardiovasculares, gracias a que contiene vitamina B6 y potasio, este último importante en la producción de fluidos corporales, celulares y que permite regular la presión arterial.